Hola compañeros y compañeras, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les queremos presentar esta máquina Furious Mini, una de las mini más pequeñas que encontramos en el mercado, ya que nos han preguntado mucho sobre el tema. Quisimos traer esta máquina para hacerle unas pruebas, qué tal funciona con electrodo 6013, 6011, 7018. Igualmente conectado a 110 y conectado a 220. Esta máquina viene en dos presentaciones, una que es a solo 110 voltios y esta que es a 110 y a 220. Yo que les recomiendo siempre, lo ideal sería comprarla de esta manera, va a traer un ciclo de trabajo un poco más alto, no nos vamos a limitar cuando lleguemos a partes donde solo tengamos este tipo de corriente de alimentación de 220, esta nos va a funcionar muy bien. Igualmente no hay que moverle nada, ella es autorregulada, viene de su manual, su correa, viene el convertidor, este es el de 220, ya que hay en empresas o talleres que tenemos este tipo de toma corriente. Tenemos acá los cables, pinza masa y el portaelectrodo. De igual manera podemos alargar este portaelectrodo a un máximo de 3 metros. En esta máquina lo recomiendo hasta 3 metros. Ya vemos acá el tamaño de la máquina, vemos que es muy pequeña, es muy portable. Esta es una máquina para aquellos que quieren iniciar y ensayar lo de la soldadura, practicar, ya que es una máquina económica. Está alrededor entre 450 y 500 mil pesos colombianos. Es una máquina muy versátil, muy cómoda para transportar. Es muy bueno tenerla para hacer un tipo de domicilios, trabajos muy cortos. Es muy buena ya que no nos va a ocupar mucho espacio. Podemos conectarla en un toma corriente sencillo, hacemos nuestro trabajo, reparación y salimos. Es una máquina muy pequeña, ya de pronto es no abusar de ella. Hay que tener en cuenta mucho eso, ya que es una máquina mini, el precio es económico, no debemos tampoco abusar de ella, ¿cierto? Ya cuando tengamos ya trabajos más tipo industrial, que siempre vamos a hacer trabajos de soldadura con 7018 o un 6011, lo mejor es adquirir una máquina un poco más grande, más robusta, que tenga un ciclo de trabajo más alto, para no ir a forzar nuestra máquina, no irnos a sobrepasar con una máquina de esta. Ya vamos a hacer entonces la prueba, vamos a ver qué tal lo hace con 6013, 6011 y 7018. El 7018 va a ser de 1 octavo, 6011 de 1 octavo y 6013 de 332. Listo compañeros, antes de iniciar la prueba, les quiero mostrar acá la tabla del ciclo de trabajo, la cual nos muestra a 220 y a 110 voltios. En este momento la vamos a utilizar a 110 voltios primero, el cual nos dice que nos da un ciclo de trabajo del 100% a 59 amperios, lo cual es perfecto para un electrodo 6013 de 332, lo cual le podemos dar todo el día a la máquina sin ningún problema, según estos datos. Pero de igual manera, si vamos a utilizar ya un electrodo más grueso, de más grosor, ya vemos que va a bajar el ciclo de trabajo a un 60% a un 76 amperios y un 40% a 120 amperios. En esta parte, por ejemplo, a 110, el electrodo 7018 de 1 octavo está más o menos en este rango para poderlo trabajar entre 110 voltios, 110 amperios, perdón, y 140 amperios. En este rango se puede trabajar, pero ahí donde les digo yo que ya se va a forzar la máquina, vamos a tener un 40%. Lo que quiere decir es que la máquina encendida 10 minutos va a poder trabajar 4 de ellos y 6 minutos va a estar descansando para evitar que se nos sobrecaliente. Ya a 220 vamos a tener un aumento del 100% a 88 amperios. Vamos a poder trabajar un electrodo 6011 y un 6013 de 1 octavo y lo vamos a poder trabajar también de seguido. Y ya vamos bajando a 60% a 114 amperios.
Ya aquí incluso hay electrodos de 70-18 en ciertos materiales que lo vamos a poder trabajar sin ningún problema. Igualmente 6 minutos trabajando y 4 descansando. De todas maneras, este ciclo de trabajo nosotros siempre no vamos a quitar un electrodo y lo vamos a arrancar de una. Entonces siempre va a haber un paro, a no ser de que sea algo muy industrial. Ahí donde le digo que ya sería una máquina industrial donde siempre vamos a hacer unas pegas demasiado grandes y vamos a estar cambiando el electrodo seguido. Entonces ahí sí no nos va a servir la máquina. Y ya tenemos un 40% al máximo amperaje que da la máquina, que dice que son 180 amperios. Ya podemos trabajar electrodos de 1/8. El electrodo de 1/8 de 70-18 se trabaja entre 100 amperios y 140 amperios. Entonces va a trabajar muy sobrado la máquina. Ya vamos a hacer las pruebas y a ver qué tal lo hace. Bueno muchachos, encendimos el equipo ya. Estamos conectados a 110 voltios. Recomendación, siempre mantener el ventilador al descubierto, ya que es parte vital de nuestras máquinas, de cualquier máquina, la refrigeración. Nunca trabajarla tan cerca de la moladora o cuando estemos soldando, ya que se pueden ir desperdicio pues, de la soldadura. Ya son partes metálicas que se pueden ingresar a la tarjeta. Esto es un equipo muy electrónico y se puede dañar la tarjeta, se puede estropear, se puede hacer un corto. Entonces por eso es muy bueno alargar siempre los cables. Aquí tenemos el cable original, vemos que es muy corto. Yo lo recomiendo alargarlo siquiera a 3 metros para evitar esto, para poderlo poner en una parte más lejana y así cuidar un poco más nuestro equipo. Otra cosa que les recomiendo a la hora de que terminen sus trabajos con la máquina, sea esta o cualquier máquina, nunca la apaguemos de una. Siempre dejémosla en reposo, siquiera unos 5 minutos, porque ya la máquina ha estado trabajando mucho tiempo y va a estar recalentada, pues no al punto de que se apague, pero sí va a estar muy caliente. Y si la apagamos, pues se va a incrementar esa temperatura y pues puede afectar también los equipos. Para un mejor cuidado es siempre dejarla encendida para que el ventilador haga su trabajo y después de un momento, de 5 minutos puede ser, podemos apagarla, incluso un poco menos, pero siempre tener esa parte en cuenta de no irla a apagar de una. ¿Listo? Vamos a trabajar el electrodo 60-13, lo vamos a trabajar a 60 amperios. Ahí nos dice que el ciclo de trabajo le podemos dar al 100% sin ningún problema. Vamos a ver qué tal lo hace. Listo, acá les quiero hacer un entre paréntesis, ya que tenemos la máquina a 60 amperios, yo con la Andiar a 60 amperios, este electrodo trabaja muy sobrado. No tenemos cómo medirlo realmente, pero la Andiar me dice que los 60 amperios son reales. En esta puede haber algún problema, pues ya vemos que todas las máquinas no son igual. Yo puedo trabajar mi Andiar a 60 amperios. Esta máquina ahí, como está trabajando, debemos aumentarle un poco más, siquiera unos 70, y vamos a hacer la prueba. Entonces ahí donde yo les digo que es aprender a conocer sus equipos. No todos los equipos van a darles el mismo amperaje en ciertas marcas. Listo, entonces vamos a ensayarlo ahí a 70, electrodo de 330. Mejoró un poco, pero aún le sigue haciendo falta más amperaje. Vamos a subirlo, vamos a llegar a 80 amperes. Hay que tener en cuenta de que estamos trabajando a 110. Ya ahorita que hagamos la prueba a 220, vamos a ver si cambia esos parámetros. Listo, ya por ahí va cuadrando más el tema del amperaje. Ahí ya trabaja mucho más fluido.
Esto no quiere decir que la máquina sea mala, ¿cierto? Para iniciar es muy buena máquina, ¿cierto? Aquí vemos el cordón y lo hicimos a 80 amperios, un cordón que yo lo hago con la Andiar a unos 60-65 amperios como máximo. Entonces, como para que se hagan ahí la idea, de igualmente la máquina es un precio, como vuelvo y le repito, es una de las más económicas del mercado. Ya sabemos que a 80 amperios lo va a hacer bien, conectado a 110 voltios. Vamos a pasar la 220 inmediatamente para hacer la prueba, a ver cómo lo hace. Listo muchachos, ya pasamos la máquina a 220, no movimos el amperaje, estamos en 80-82 amperios. Vamos a ver qué tal lo hace a 220 y vamos a ir bajando el amperaje hasta los 60 a ver si hubo algún cambio con respecto a la alimentación. Listo, vemos que también lo hace bien. Vamos a bajarlo a unos 60 amperios a ver si hay alguna diferencia en el cambio de alimentación de 110 a 220 a 60. Pues la verdad sí se sostiene mejor el arco, ya que a 110 no era capaz de sostener el arco. Ya podemos con este amperaje soldar pues láminas muy finitas. Vemos que sí hubo una mejoría en cuanto a la conexión a la corriente de 110 a 220 para que lo tengan en cuenta. Esto va para la mayoría de las máquinas. Una máquina que esté conectada a 220 va a dar mejores prestaciones que una máquina conectada a 110 voltios, para que lo tengan muy en cuenta ahí. Ya con este amperaje podemos soldar láminas de calibre 20 de 1 milímetro, 1.2 milímetros, nos va a ir súper bien. Bueno, entonces seguimos con la prueba. Vamos a hacer una soldadura con un 70-18, lo mismo. La vamos a dejar a 220 ya sabemos pues que hay una diferencia entre conectarla a 110 y conectarla a 220 voltios. Vamos a hacer una prueba con electrodo 70-18 de 332. Normalmente lo trabajamos a 75 amperios. Y vamos a ir graduando a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Complicado arrancar el arco, vamos a subirle más amperaje, vamos a ponerlo a 85 amperios, ponlo ahí. Vamos a irlo graduando de 10 en 10. Sigue siendo complicado hacer que el arco inicie. Vamos a subirlo a 95. Muy difícil arrancar el arco del 70-18, vamos a ver hasta cuántos amperios, vamos a ponerlo a 120 amperios. Ya por ahí se va estabilizando, pero le sigue haciendo falta. Entonces ya ahí vamos a ver algo en contra, que es que el amperaje de la máquina no es real. Ya por este amperaje deberíamos estar soldando con un electrodo de 1/8 y estamos trabajando con un electrodo 332.
Vamos a hacer otra prueba. Vemos que el arco es muy intermitente y estamos a 130 amperios, acá a 150. Vamos a tomar un electrodo. Entonces vamos a trabajar los 150 amperios. Si podemos hacer el arranque del arco suave. Vemos que el arco se interrumpe. Se interrumpe mucho. En mi opinión no les recomiendo la máquina para el electrodo 7018. Ya vemos que es muy complicado hacer el arranque y estamos conectados a 220. Cuando lo logramos arrancar lo sostiene por un periodo muy corto. Entonces ahí vamos a tener problemas pues más adelante para hacer una reparación con 7018, lo cual la otra máquina, la Andiar, es muy superior. Entonces, y la diferencia de precios pues tampoco es muy elevada, pero sí hay una diferencia de precios, pero diferencia a la hora de trabajar, mejor dicho, la Andiar, excelente máquina. Felicitaciones ahí por esa mini, es muy completa. Ya podemos ensayar esta otra mini, es de las más completas pues en la línea más económica que se consigue, ya que viene 110-220 y nos dice que es 180 amperios. Pero en realidad pues ya la estamos ensayando en tiempo real y vamos a ensayarla a 180 amperios al máximo y la vamos a ensayar con un electrodo 7018 de 1/8. Y vamos a ver si es capaz. A este tipo de amperaje tendría que ser muy suave la arrancada. Vemos que se corta, no aguanta mucho tiempo el arco. Entonces esta máquina ya tiene pues como su dificultad ahí con el tema, ya con ese amperaje, no sé qué pasará ahí, hay que medir ya. Más adelante vamos a buscar cómo medirle el amperaje y a compararla con la otra máquina, a ver qué pasa pues con el tema del amperaje. Vamos a hacer otra prueba y lo vamos a hacer con 6011 de 1/8. El 6011 normalmente lo podemos trabajar en 90 amperios, un 6011 de 1/8. Vamos a ver qué tal lo hace. Podemos subirle más amperaje, está muy bajo. Vamos a subirlo al máximo que dice el fabricante, que es 115 amperios en este tipo de electrodo. 1/8, 6011. Por ahí ya está trabajando mucho mejor. Por ejemplo, si lo tuviéramos en 115 amperios reales, este electrodo se funde mucho más rápido, ¿cierto? Pues si tuviéramos los 115 amperios reales, pero ahí está como si tuviéramos los 90 amperios que habíamos puesto antes, o incluso menos. Podemos subirlo más a 130 amperios, lo que nos marca acá pues la máquina. Ahí ya se nota pues buena diferencia. Listo, ya para terminar,
Vamos a hablar un poco del tema. Yo que les recomiendo esta máquina para electrodos de 332 nos puede servir. Es una máquina muy económica para trabajos caseros donde solo utilicemos estos dos electrodos, 6013 de 332 y 6011 máximo de 1/8. Y recomendado conseguirlo también delgado de 332, ya que las prestaciones de la máquina no son demasiado buenas. Listo, la máquina no es mala, el precio pues es una máquina muy económica. Yo les recomendaría comprar una de estas. ¿Para qué? Para iniciar, es una inversión muy baja para ustedes iniciar pues en el tema de la soldadura. Ya es saber, ya aquí vimos que hay que saber regular la máquina, no nos va a dar los amperajes reales, de pronto muchos tienen ese problema y con diferentes tipos de máquinas de diferentes marcas. Entonces ya no es que yo esté trabajando a 130 amperios y no estoy haciéndolo mal, no, es que la máquina nos está dando un amperaje errado. Entonces lo que van a tener es una limitación, ya no vamos a poder trabajar electrodos 7018 con el amperaje pues, que nos dice el fabricante de los electrodos, porque la máquina pues, no nos está dando ese amperaje real. Ya es saber qué tipo de electrodos vamos a trabajar. Entonces, como les vuelvo y les digo, electrodo 6013 va muy bien, es saber ya regular la máquina y listo. La idea de nosotros no es hablar mal de ninguna marca, simplemente ponerlas a prueba. Eso es lo bueno de pronto de no estar patrocinados por nadie. Entonces, hablar lo que es y con pruebas y hechos reales. Bueno, muchachos, como recomendación, siempre que vayamos a comprar una máquina, por ejemplo en este caso, que el fabricante nos dice que son 180 amperios, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo voy a la tienda y voy a comprar mi máquina con digo que tiene 180 amperios, acá nos vamos a la tabla. Por ejemplo, por decir el 7018 de 1/8, nos dice el fabricante que está en un rango de 100 a 145 amperios. A 145 amperios ese electrodo se funde muy fácil. Entonces, si vamos a la tienda y vamos a comprar, entonces vamos a decir, no, 180 amperios nos va a servir, claro, ¿cierto? Pero ya vimos en el video de que no es así. Entonces, recomendación pues, crítica constructiva para los fabricantes, que nos den siempre el amperaje real, no importa. Esta máquina, según como la trabajamos acá, para mi opinión está entre un rango máximo de 110 a 120 amperios, lo que nos está dando la máquina realmente. No es malo para el precio que está pues, la máquina y para iniciar pues no está mal. Pero es a lo que yo me refiero con los fabricantes, con el tema del fabricante. Nosotros en videos anteriores y la máquina que más usamos es la Andiar, la Mini de Andiar de 130 amperios. Esa máquina, el electrodo, ya hay un video donde trabajamos con el electrodo 7018 de 1/8 y a 115 amperios va súper bien, ¿cierto? Entonces son máquinas, ya ahí tenemos que ver las calidades. No tampoco los precios, ya la calidad de la máquina. Y a los fabricantes, vuelvo y les digo, siempre que nos den un amperaje real. Si a esta máquina le ponen 120 amperios reales, pues va muy bien para los que van a iniciar. Para electrodo, como les decía, de 332, un electrodo 6013 y un electrodo 6011, va muy bien. Con esto podemos hacer muchos trabajos para que tengan muy en cuenta ya cuando vayan a comprar la máquina. Ojalá la compren siempre en una parte donde se las dejen ensayar, porque en la gran mayoría de partes de sitios o tiendas de soldadura no las dejan ensayar. Ojalá vayan a una tienda que tengan centro de experiencia, donde nos dejen manipular la máquina, nos dejen ensayarla con lo que ustedes van a trabajar. Bueno, muchachos, espero el video sea de su agrado. Nos den like, se suscriban a nuestro canal los que no están suscritos. La idea es seguir haciendo contenido de valor sobre el tema de la soldadura. Nos estamos viendo en un próximo video.